Hola a todo el mundo, buenas tardes. Veo que hay ya 15 personas y vamos a esperar unos minutos porque había más gente apuntada, pero para no haceros esperar más, empezamos, ¿vale? Hoy tenemos la suerte y el gran placer que nos acompaña Miquel Àngel Prats. Como todos sabéis o lo que no los conocéis, es profesor titular de Tecnología Educativa en la Universidad Ramon Llull, Blanquerna, en Barcelona. Y para moderar un poquito la tertulia que nos acompaña esta tarde, me acompaña mi compañero Manel Sairac, profesor de la Escuela Sadako y compañero formador y consultor en Microgestió. Es la empresa de Apple con la que acompañamos a las escuelas a hacer los despliegues de tecnología y el acompañamiento formativo. Y esta tarde básicamente vamos a tener una tertulia reflexiva sobre la competencia digital y la seguridad en la red. Y la vamos a organizar para que contextualicéis un poquito en tres bloques. La primera va a ser un poquito hablar de emociones. Ya hemos visto estos días en neuroeducación que las emociones importan y mucho, y vamos a hablar un poquito de cómo os estáis sintiendo estos días ante la avalancha de recursos que hemos tenido en redes. El segundo bloque girará en torno a qué tipo de tecnología habéis estado utilizando, con quién y especialmente qué tipo de aprendizaje habéis sacado de la experiencia. Y finalmente el último bloque girará en torno a la seguridad en la red. Y así sin más, paso el turno de palabra a Miquel Àngel Prats. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con vosotros en un momento tan especial como es el que tenemos y estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La verdad sea dicha, bueno, no es fácil gestionar lo que estamos viviendo, ¿no? No es nada fácil. Y precisamente por esto queríamos empezar el webinar de hoy, en primer lugar, pues agradeciendo a Microgestión la posibilidad de haber emprendido este viaje, ¿no? Que yo creo que bueno, pues no deja de ser una posibilidad interesante también de encontrarnos, de conocernos y de compartir, ni que sea durante un rato, algunas de las vivencias que estamos teniendo durante estos días, ¿no? Y como os decía, en este caso Marta, en estos momentos, bueno, pues nos parecía adecuado quizás empezar la primera cuestión para que podamos compartir un poco, bueno, cómo lo estáis viviendo, ¿no? Exactamente qué vivencia tenéis, qué es lo que está ocurriendo, cómo os sentís y de alguna manera que podáis explicarnos cómo lo estáis llevando, ¿no? Tanto si es con como sin tecnología, ¿no? Ya abordaremos más tarde todo el apartado de competencia digital y después de seguridad, pero sí que habíamos pensado hacer una pequeña rueda exploratoria sin entrar más en detalles, que os presentarais, que dijerais en qué escuela estáis, si estáis en alguna escuela como maestros, o bien si sois, en este caso, educadores, o bien si sois tan solo padres de familia, pues que digáis, nuestra situación es esta, me encuentro con esto, etcétera, que podáis explicar un poco pues la situación, ¿no? Vayamos a hacer esta primera parte de exploración previa de cómo estamos. Así que, sin más, yo cedo la palabra en este caso a la gente que nos está escuchando para que nos podáis, en este caso, compartir un poco Dejamos un cómo... minutito en el chat simplemente para que podáis decir, presentaros rápidamente, si no queda un poco impersonal. Ya hemos visto que Miquel Àngel está en la playa. O sea, hoy en día todo es posible, ¿no? Ahí está, ahí está. Chicos, Marta, Miquel Ángel, Es una sorpresa. me oís, no? Sí. Me oís, sí? Oye, mira, ¿qué os parece? Bueno, buena tarde a todos y a todas, buenas tardes. ¿Qué os parece si que hablen por el chat, pero vamos a recoger ahora de entrada para conocer un poco más a nuestros asistentes? Les voy a pedir que cojan su smartphone, seguro que están en un ordenador o una tableta, pero que cojan su smartphone y que interactúen también a la vez que nos ven, que interactúen enviándonos todo de mensajes o informaciones que puede ser interesante para, bueno, para este rato que vamos a estar hablando. Entonces, ¿os parece? Voy a proyectar la pantalla y os voy a pedir que en vuestro smartphone entréis a esta dirección, por favor. Vamos a hacerlo. A ver si puedo aquí proyectar pantalla, compartir pantalla. Aquí estamos. Vale. Vamos a compartir esta pantalla de aquí. Vale. Seguramente estos días todos habéis adquirido muchísimas habilidades al respecto, así que ahora es el momento de mostraros a vosotros mismos. Vale.
Me confirmáis que estáis viendo ya la primera diapo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dar tiempo a la gente que entre en esta página web, por favor, en menti.com, desde el navegador de vuestro dispositivo móvil, ¿eh? Puede ser un Android, un iPhone, o si queréis hacer otra ventana desde vuestro ordenador, pues lo podéis hacer. Vamos a hacer un Mentimeter y entráis en menti.com, introducís este código. Voy a esperar un poquito para ver aquí debajo cómo va entrando gente. Ya tenemos una persona. Los más rápidos y rápidas para entreteneros le voy a dar al gatito. Le voy a dar al gatito, así vais a ver cómo el gatito sale volando mientras esperamos a que todos podáis entrar. Tenemos ya 9 personas. Vamos a esperar un poquito más. Vale, 14. Me había parecido que éramos unos 20 y pico, ¿verdad? De momento. Bueno, está bien, siendo a las 5:10 de la tarde de un viernes, pues está bien, ¿no? Imagino que este tema lo abordábamos luego, Miguel Ángel, con el tema de los recursos, ¿no? Yo creo que el viernes hoy, aunque no podamos salir de casa, hoy todo el mundo a lo mejor ha dicho, ya, tengo un poco el cerebro... Muy bien, somos 23. En cualquier momento, si alguien se reincorpora más adelante, la dirección va a quedar siempre aquí arriba, menti.com y el código que tenéis en pantalla. Por lo tanto, si os parece, sigo adelante. Si alguien está entrando, que no se apure, que puede entrar a media presentación. Y lo primero que os queríamos pedir es que nos digas alguna cosa más de ti, que sepamos algo más de ti. Entonces, seguramente los perfiles son muy diversos, pero nos gustaría que nos dijeras en qué ámbito te mueves, si eres docente, si eres estudiante o si eres un padre o madre de familia. Os dejamos escoger hasta 2 cosas, 3 no, pero 2 sí. Seguramente igual como yo, pues seréis docente y también seréis padre y madre de familia. Lo marcáis y nos lo enviáis, por favor. Vamos a esperar que estas 20 y pico personas puedan responder. Y así también nos hacemos más una idea a qué audiencia nos vamos a dirigir. Veo que los estudiantes están de farra, deben haber salido ya. Han acabado el confinamiento, lo tienen online, ¿eh? Exacto. Bueno, como estamos viendo que el 75% son docentes, bueno, también va bien para explicar alguna cuestión interesante, ¿no? Que tiene que ver con la competencia digital. Iremos más tarde, ¿no? Pero vaya, es un buen ejemplo la propia explicación de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es utilizar una pantalla, hacer participar, en este caso, a las personas que nos escuchan con un Mentimeter, ¿no? Pues esto ya puede ser un pequeño ejercicio que podemos hacer con las personas, los alumnos, etcétera, ¿no? Comentaros que como estudiante podría estar mi 1%, porque Miguel Ángel Prats, hace más de 20 años, fue mi primer profesor de tecnología en la universidad. Y es curioso cómo da vueltas el mundo y mira, volvemos a coincidir con el tema de tecnología, que en aquel tiempo no era tan usual. En aquel momento sí que era el circuito de la uni, ¿sí? Que tenía su espacio allí cerrado y allí hacíamos nuestras creaciones. Ha llovido un poco desde entonces, pero como muestra de estudiantes estamos aquí. Muy bien, si os parece, creo que es bastante sintomático el porcentaje que tenemos. Y os hacemos una pregunta más antes de seguir con nuestra charla. Y ahora sí que os pedimos que reflexionemos un poquito más porque, bueno, llevamos ya más de 2 semanas confinados. Seguro que los sentimientos que hemos tenido son muy diversos. Y os pedimos que en esta ambivalencia, en esta contradicción de sentimientos, nos apuntéis simplemente 2 de ellos, que uno más de carácter positivo y otro negativo que, bueno, que habéis tenido a lo largo de estos días que llevamos en casa. Mirad, en el chat hay gente que comenta, tenemos un padre preocupado, ya aparecen las emociones con la situación actual. Luego hablaremos de esto, Josep, para compaginar todo el tema de padre, maestro, trabajador. Y qué bueno y qué interesante además, porque es real. esto es real. Es real. Hoy hablábamos incluso entre nosotros y lo compartíamos, ¿no? Que incluso nosotros que la competencia digital la tenemos, estamos acostumbrados a ello, las emociones estos días han ido oscilando, porque hay muchísimas variables que también han condicionado. Mira, ya van saliendo, hablamos de agotamiento, frustración, esperanza también, agradecimiento, incertidumbre, cansancio, es decir, ambivalencia de emociones tenemos en la mesa, chicos. Estresado, aprendizaje, muy interesante. Convivencia también sale.
Bueno, claro, estar 24 horas, ¿no? En este caso, en Sería casa. interesante por eso que puntualizar si esa convivencia es como aspecto positivo o negativo, ¿no? También. De todas maneras, ya tenemos una primera cuestión, ¿no? De Josep Rigau, ¿no? Que, como decías antes, Marta, hay un padre preocupado con la situación actual de cómo compaginar las tres cuestiones. Yo creo que después intentaremos no dar ninguna receta, ¿no? Pero al menos compartir, porque es una cuestión común, ¿no? Yo creo que tenemos todos problemas comunes, ¿no? O sea que... Es curioso a mí la dicotomía que se establece, ¿no? Entre el estrés y la esperanza, ¿no? Entre el agotamiento y la solidaridad, ¿no? No sé en qué punto a nivel educativo nos hemos encontrado alguna vez con esa dicotomía tan radical de decir, ostras, es curioso. Sí. Fijaos por eso como la palabra más importante está saliendo como aprendizaje, ¿no? Oh. Aprendizaje hiperconectado y esperanzador. Ese sería el resumen de las palabras que más habéis repetido. Muy bien, si os parece, dejo de proyectar para daros paso a vosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con eso vamos a jugar un poco, ¿no? También con esas palabras, ¿no? Marta, ¿qué te parece si damos, en este caso, la palabra a las personas que nos están, en este caso, escuchando y viendo, y que nos expliquen, bueno, ahora sí, de en primera persona cómo se sienten, cómo lo están viviendo, qué ocurre, un poco esta experiencia, ¿no? Y quizás a Josep Rigau, que ha sido quien ha roto un poco el hielo, pues que si quiere pueda empezar también a explicar esta preocupación, ¿no? Es cierto, porque ha sido, yo pienso que ha habido, igual que ha pasado con el tema del virus, como un pico estas 3 semanas de entrar todo el mundo a intentar paliar esta situación que ha pasado, especialmente a nivel educativo, que es lo que estábamos hablando esta tarde, y ha generado todas estas emociones, todo este agotamiento, todo este cansancio, pero esa preocupación que comparte el Josep creo que es común a todo el mundo. Entonces, a mí me preocupa un poquito el tema de cómo generar en casa toda esta situación, ¿no? O sea, Josep lo resume, yo creo que aporta lo de todo el mundo, porque habla de hacer de padre, de maestro, que aunque no seas, estos días te toca hacer. Muchas madres amigas lo comentan, ¿no? De decir, es que yo no soy profesora y me tengo que apañar para poder hacer esto. Y finalmente, el tema de cómo las escuelas intentan interactuar, que nos dará pie al segundo bloque. Veo que nadie se nos lanza a compartir emociones. No es fácil, hablamos de educación emocional todo el día y luego cuando nos preguntas cómo estás, parece que cueste sacar las emociones. Mientras la gente se anima, Miquel Ángel, pues empieza tú. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues para empezar, yo creo que se acaban mezclando muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con la vida personal, la vida profesional, la vida familiar, ¿no? No es fácil, en este caso, pues acabar con una palabra, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos en una pequeña montaña rusa, ¿no? En una pequeña montaña rusa de emociones, ¿no? Y que es importante gestionarlas, saberlas gestionar correctamente. No es fácil, no es fácil porque sobre todo te pide un gran control, ¿no? de muchas situaciones, ¿no? Además, el hecho de que tengas que gestionar también no solo tus emociones, sino también tener que intentar leer de determinadas situaciones que tenéis en casa, ¿no? Cada uno tiene las suyas, ¿no? Hay gente pues que tiene, en este caso, pues familiares que pues quizás no están muy bien de salud o quizás los padres también están en una situación un poco de déficit. Bueno, hay muchas situaciones diversas, ¿no? que pueden complicar la manera de percibirlo, ¿no? Por lo tanto, para empezar, hay una primera cuestión que te pide como mucho control, ¿no? Mucho control personal, ¿no? de esta lectura primera, ¿no? Y en segundo lugar, yo también he sido de los que he puesto en el gráfico de Mentimeter aprendizaje, ¿no? Es verdad, yo estoy muy agotado, he puesto agotamiento, he sido de los que he puesto aprendizaje y agotamiento, porque hay estas dos cuestiones. La primera, aprendizaje, porque está siendo una oportunidad inmensa de aprender de mis compañeros,
y sobre todo también de mí mismo, ¿no? De lo que está suponiendo estar al día, ver documentos que no podía haber leído, aprender de nuevas extensiones para poder... es curioso como la palabra crisis, ¿no? Que incluso los japoneses en su código kanji lo tienen como muy bien reflejado, ¿no? Significa oportunidad y peligro, ¿no? Oportunidad y peligro, ¿no? Pues yo creo que estamos en peligro por lo que supone la situación de urgencia, y oportunidad. Es una gran oportunidad. Bueno, es una gran oportunidad de que, pues de releer muchas cosas, oportunidad de construir muchas situaciones, bueno, de aprender, no paro, ¿no? No paro de aprender de mis compañeros, no paro de aprender no en cuestiones solo de tecnología, ¿no? Sino también de mí mismo, ¿no? Y no llega, bueno, es interesante, es muy interesante, ¿no? Empezar a tener esta profundidad. Lo que pasa es que como llega a ser tan apabullante, un compañero el otro día me explicaba, oye, ¿qué tipo de lecciones estás sacando? Pues en estos momentos no lo sé, porque necesito tiempo bueno, para poderlo procesar, ¿no? En este caso, y por lo tanto, bueno, lo estamos viviendo todos con una intensidad tan elevada, que, bueno, pues son las 9 y al menos en casa lo tengo la necesidad de ver qué noticias hay, ¿no? Porque al menos ya nos hemos impuesto no estar pendiente tanto de los noticiarios, sino escoger una franja del día para poder escuchar las noticias y punto, ¿no? Porque si no te vuelves loco. Y por lo tanto ir dosificando un poco un poco lo que tienes que ir adaptándote al terreno, ¿no? Bueno, esta es mi situación, ¿no? Ir flexibilizando, aprendiendo, en fin. Una flexibilidad cognitiva importante, ¿eh? Lo que pasa es que cuesta, ¿no? Hoy lo hablábamos porque sí que es cierto que el otro día, en la primera parada del viaje, uno de los temas que salió fue la brecha que se ha evidenciado ahora mismo precisamente en el tema de esta tarde, en competencia. Hoy tenía un compañero que me comentaba que hay colegios incluso que esta tarde pues habían organizado antes de las vacaciones de Semana Santa para dar una resolución de cómo iban a continuar, pues algún tipo de videoconferencia de este tipo y que no había sido posible realizarla, ¿no? Y que el tema de las emociones que hablábamos, incluso a los niños que estaban conectados esperando, ¿no? A sus profesores que les dijeran algún tema. Y en cambio otros han proliferado día a día a incrementar esa competencia digital. Y esa brecha, pues parece que aún preocupa más a la gente, que está provocando como un poco de estado de alarma entre nosotros, ¿no? Entre el grupo de docentes. Entonces, yo no sé, en este sentido, ¿qué opinan los espectadores? ¿En qué situación se encuentran, ¿no? De esa brecha? ¿Realmente estoy que me sumo y no tengo ninguna dificultad, voy tirando y estos días he aprovechado para llenar mi maleta de 1000 recursos nuevos? ¿O realmente al entrar allí lo que decías, ¿no? Esta sensación apabullante de se me hace un mundo porque empecé con un nivel competente muy bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema, Miguel Ángel? Bueno, la verdad es que ahora mismo, fíjate, me estaba fijando en alguna de las intervenciones que tenemos aquí en el panel de chat y la verdad es que, vuelvo a repetir, no es fácil, ¿no? No es fácil sobrellevar toda la situación, entre otras cosas porque te vas encontrando con pequeñas sorpresas, ¿no? El hecho de que no puedas, según como muchas veces, anticipar lo que tienes, bueno, te genera estrés, ¿no? Yo creo que los niveles de cortisol que deberíamos tener todos en estos momentos deben ser muy elevados, ¿no? Que es la hormona del estrés, ¿no? Deben ser muy elevados en el sentido este de que, y además no nos toca el sol, la vitamina D por los suelos, ¿no? Por lo tanto, bueno, en fin, no sé, pero en cualquier caso, todo el tema de las expectativas yo creo que es importante también tenerlo presente, ¿no? No, me conmocionaba mucho el hecho de leer una de las intervenciones en el que habían Josep estaba explicando una cuestión que tenía que ver con una escuela que había propuesto una videoconferencia vía Meet. No sé si lo habéis leído. Y a partir de allí, no sé, se ha producido aquí una situación realmente curiosa, ¿no? Que tiene que ver con la competencia digital que tratamos hoy, ¿no? Que más tarde hablaremos un poco del tema, ¿no?
Olga, pero Olga también comenta, si te fijas, que escribe ilusionada, ¿no? Porque habla de una nueva oportunidad de aprendizaje, todo es una oportunidad de aprendizaje, pero estos casos que ocurren sin esperártelos, aún más, lo que decías tú de crecimiento, aunque requerimos un tiempo para procesarlo, ¿no? Pero hablaba también de esa angustia que le provoca no saber por dónde empezar, ¿no? Habla del apoyo de los compañeros, pero bueno, son los ingredientes con los que esta tarde vamos a tener que hablar y compartir. ayer salió por la tarde, tarde-noche, curiosamente, un informe de la UNESCO. Ahora os lo traeré, os lo pondré en el chat también para que lo podáis ver. Un informe de la UNESCO, de una sección de la UNESCO precisamente, que era una pedagogía para un momento, para un despliegue del confinamiento, ¿no? Y muy curiosamente, una de las cuestiones en las que se hace hincapié, sobre todo como educadores, era la importancia que hay entre la parte más de contenidos, ¿no? La parte más de contenidos, ¿no? La gestión de contenidos, que lo que está sucediendo en estos momentos es que quizás tenemos a muchos maestros muy preocupados por la materia, ¿no? Y muy preocupados por la taxonomía de Bloom, para que nos entendamos, ¿no? y en el informe se decía que quizás en donde tendríamos que tener más preocupación no es tanto en la taxonomía de Bloom, sino probablemente más en la pirámide de Maslow, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no era un Maslow contra Bloom, sino que quizás en estos momentos la prioridad la tendríamos que poner más en Maslow y no tanto en Bloom, ¿no? Bueno, y me pareció muy interesante en este caso el informe, ¿no? Habla Era ahí también para compartirlo. situaciones que empiezan a escribir que le preocupaba mucho el final de curso, ¿no? Que aunque los colegios sean capaces de solventar y adaptar esta situación online, él hablaba, ¿no? Que habían alumnos que no se conectaban, que no entregaban los trabajos, no sabían qué hacer, alumnos que le cuesta o que no seguían el curso online, ¿no? Entonces, esta es una realidad que va un poquito más allá. Aquí ya entra ya la educación, ¿no? Es decir, va un poquito más allá del tema tecnológico. Evidentemente puedes tener los recursos, tener todo el despliegue listo, pero claro, habla de estos alumnos que ni se conectan, ni entregan, y el seguimiento así online, al ser una cosa novedosa para todos, parece que está preocupando también en exceso. Así parece ser, ¿no? Y por lo que pinta me parece que se va a alargar. Sí. Por lo que hemos visto, hoy han salido algunas noticias que tenían que ver con que, al menos en universidades, parecía ser que se va a alargar hasta lo que es abril y mayo, ¿no? Y en algunas cuestiones, bueno, las clases presenciales no van a tener cabida y por lo tanto va a ser todo online, ¿no? O sea que ya se ha cerrado en el caso de la universidad la cuestión que tiene que ver con el tema más que nada presencial, ¿no? Olga nos habla del orgullo que siente ante el equipo docente, ¿no? Es cierto, aquí Manel podría también comentar lo que están activo en el cole. Es verdad que ha sido como un trabajo en equipo docente más que nunca. Siempre a veces nos quejamos que no existe o que parece que cada uno... Y ha sido impresionante en todo tema de redes sociales como la gente ha abierto y ha compartido y ha dado recursos y ha acompañado a los compañeros que tienen alguna dificultad añadida al respecto, ¿no? Sí, dejadme que os añada alguna cosa que os comente. Por Es favor, decir, Manel. yo creo que evidentemente la situación nos ha pillado a todos aquello a pie pasado y nos estamos adaptando a ella. Pero me gustaría retomar un poquito lo que ha dicho antes Miquel Ángel de esa brecha, ¿no? Y esa brecha a veces ya no es tanto en mi competencia digital o no, que lo es, pero como comentaba Olga en el chat, que más que menos podemos tirar de esa red de ayuda con compañeros de nuestro centro, con compañeros en las redes, etcétera. Pero hay otra brecha que está ahí y que es real de esa gente que ni tan siquiera puede acceder a este tipo de recursos o entornos digital en nuestro país o fuera. El otro día, esta semana, yo he ofrecido pues, una hora diaria para atender a quien quiera y conectó conmigo un docente de El Salvador, Alberto, y me decía, ¿qué hago cuando mis alumnos no tienen conexión a Internet? ¿Cómo me comunico con ellos? Bueno, me dejó
parado, porque sí que he visto diferentes situaciones, entornos, pero ahí realmente es decir, bueno, pues estás fuera de juego total, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que estamos en una situación que nos está estresando. Yo creo que cada semana que pasa lo vamos incorporando mejor, pero no dejamos de ser un poco unos privilegiados en el sentido de que yo ahora conecto mi ordenador y tengo un ancho de banda suficiente pues, para navegar, para conectarme, para compartir, para aprender, para comunicarme. ¿Sí? Todo y que en nuestro país no todo el mundo tampoco lo tiene y eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Es interesante, sí. Mira, Ángel, porque Anabel nos comenta que hay gente que está compartiendo en el chat, pero tiene activada la pestaña de todos los panelistas y no le llega a todos los participantes. Si hacéis tap en la pestaña de para, cuando escribáis en el chat, veréis que se abre un desplegable y que podréis encontrar allí, en segundo lugar, todos los panelistas y participantes. Porque hay gente que al enviarlo no lo tiene activado y hay gente que no está visualizando las reflexiones de los compañeros que están esta tarde aquí. ¿De acuerdo? Cristina, Julia, por ejemplo, mira a ver si puedes activar y volver a enviar tu comentario. No sé si desde el servicio técnico al ver se podría arreglar. Sí. Gracias. Sí, sí. De alguna manera digas. No, ya está. No, yo ya había terminado. De hecho, cuando hablamos de brecha digital, es muy curioso este concepto porque en el fondo se define de tres maneras, ¿no? Hay tres brechas, ¿no? En el fondo. Se habla de la brecha digital de primer orden, la brecha digital de segundo orden y la tercer orden. En el fondo, cuando se inició todo el tema de la expansión tecnológica, se hablaba, nació el concepto de brecha digital, sobre todo para aquellos que tenían acceso y dotación tecnológica, ¿no? Por lo tanto, se habla del concepto de brecha digital de primer orden cuando nos estamos relacionando, nos estamos hablando de aquellos que tienen o no tienen dotación tecnológica, en este caso en su casa, ¿no? Respecto en el ámbito doméstico, o tienen acceso o no tienen dotación, ¿no? A medida que se iban haciendo encuestas y cuestionarios, sobre todo a principios del siglo XXI, ¿no? A principios de siglo, se iba viendo que el término de la brecha digital de primer orden, sobre todo de la dotación tecnológica y del acceso por parte de los ciudadanos, no era tan importante sino lo que sucedía en su uso. Es decir, estaba pasando una cosa muy interesante, que era lo siguiente. Lo que sucedía es que muchas veces buena parte de los que se conectaban más eran precisamente ciudadanos que no tenían muchos recursos, ¿de acuerdo? Y esto era precisamente porque en casa aquellos ciudadanos que quizás tenían mucho más recursos o más cultura o estaban mucho más alfabetizados, eran capaces de controlar y por tanto regular el uso de la tecnología con sus hijos, respecto a aquellos que en principio dejan la tecnología sin ningún tipo de regulación ni control, ¿correcto? Y a esto se le llama el uso, la brecha digital de segundo orden, es decir, qué es lo que ocurre dentro de las casas con el uso de tecnología, ¿vale? Y en tercer lugar, existe lo que se denomina la brecha de tercer orden, que es más lo que está ocurriendo más del despliegue de la brecha escolar, cuando hablamos de lo que es el aprovechamiento digital escolar, ¿no? Es decir, qué es lo que está sucediendo, en este caso en la escuela, con el uso tecnológico. Es decir, hay escuelas que tienen dotación tecnológica, hay otras escuelas que no, y esto está sucediendo en una brecha también de tercer orden, es decir, que hay alumnos que sepan utilizar mucho más la tecnología respecto a otros, en este caso, que no, ¿no? Yo creo que lo que está poniendo en este caso esta pandemia en el fondo son desigualdades tanto de segundo como de tercer orden, porque si consultáis, por ejemplo, las últimas estadísticas del INE, de la dotación tecnológica en el ámbito doméstico, básicamente
hay una parte muy residual, pequeña, que no tienen tecnología, pero es muy pequeña, que incluso se puede arreglar pasando los ordenadores del centro, ya que están cerrados, se podrían pasar directamente al ámbito doméstico, ¿no? En donde hay un verdadero problema es en el uso, es decir, en la brecha digital de segundo orden, y en el de tercero, es decir, qué es lo que está sucediendo con las escuelas, ¿no? Y además, Miguel Ángel, es curioso, ¿no? Porque cuando hablábamos de la brecha digital primera, ¿no? Se veía una falta de equidad, pero que se vea en esa brecha digital de orden 2 y 3 es lo que a la gente le está doliendo, ¿no? Porque evidentemente la equidad en este sentido se debería dar y se debería garantizar. Y es uno de los temas en la educación ahora más nos están afectando. Si queréis, Miguel Ángel, por las horas que llevamos y siendo viernes, si os parece, si acabamos con el tema de las emociones, podemos pasar al segundo bloque que habíamos hablado. Muy bien. Para no quedarnos debatiendo en el mismo punto. Y un poquito era lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología habéis estado utilizando estos días? ¿Con quién? Y nos interesaba mucho saber qué tipo de aprendizaje habíais sacado al respecto, ¿no? Evidentemente, imagino que antes de que pasara el confinamiento ya teníamos unas habilidades, pero es evidente que estos días hemos descubierto millones de cosas o profundizado en las que ya sabíamos. Entonces, nos gustaría, Manel... Pues ahí voy, Marta, ahí voy. Te voy a tomar la palabra y vuelvo a proyectaros. Pues saco de primera pantalla a nuestros panelistas y os voy a proyectar el Mentimeter. Espero que lo tengáis aún ahí en vuestro dispositivo móvil. Y os lanzo otra pregunta. Si no lo tenéis, os doy unos segunditos para que lo volváis a abrir. Y os lanzo la siguiente pregunta que liga con lo que nos decía Marta. ¿Qué has aprendido estos días? Entonces, ahí vais a ver que tenéis un recuadro para podernos escribir de forma breve qué cosas habéis aprendido estos días. Si es relacionado con las tecnologías, pues también será fantástico. Y si necesitáis enviar más de un mensaje, pues ningún problema, enviáis y podéis escribir un segundo mensaje. ¿Vale? Os dejamos ahí un minutito para que nos digáis qué habéis aprendido estos días de confinamiento en casa. Esta también es fantástica. No sé quién ha convertido la primera de no agobiarnos si no llegamos a todo. Ha sido fantástica. Que parece simple, pero luego llevada a la práctica no es tan fácil. Vamos viendo ahí esa solidaridad, hablamos, ya empezamos a acompañamiento a quien lo necesita, crear videotutoriales. El día tiene 16 y no 24 horas. Esta me gusta, la compro. Big Water. ¿Cómo funciona el Teams? 1000 programas de videoconferencia, ¿no? Que también esto, o alguien ha publicado en el Twitter esta mañana que decía, estáis hablando de aprendizaje online y no es real. O sea, hemos sabido salir de la situación, pero ese aprendizaje tiene que estar programado previamente. Es curioso. Comunicarnos de maneras muy diferentes. Ese es un buen aprendizaje. No, fijaos cómo el término de videoconferencias está siendo a la orden del día, ¿eh? Yo creo que ha sido el top 10, ¿no? Estos días. Generado un poquito de la necesidad, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, en el fondo... A veces decimos, si no es por convicción, es por necesidad, ¿no? Sí. Espero que no sea así. Por descontado, ¿no? Por descontado. Así a simple vista me atrevería a decir que la palabra priorizar, la palabra comunicar son las que más ocupan. Minar, Bitcoin y tal. ¿Qué parte del currículum merece la pena evaluar? Gracias. Hay gente que dice minar Bitcoin y trading con options. Está bien. Está buena tener presente.
Está bien, es una manera... Oye, pues no sé quién ha escrito lo de minar Bitcoin, pero no estaría mal que nos hiciera una sesión estos días así. Pues mira, yo creo que sería una de las estaciones de videotutoriales geniales de microgestión. Yo lo propongo para que el próximo día haya ahí alguien que nos pueda explicar un poco el tema. Minar Coin y Trading con Options, que se manifieste en el chat, por favor. Fijaos que hay una parte de qué parte del currículum merece la pena evaluar. Yo creo que es también una cuestión... Ya sabemos quién ha sido y quién va a hacer nuestra charla de Bitcoins. Desaprender para aprender. Esto me encanta, porque esta poda neuronal es difícil de realizar y yo siempre digo últimamente que es un momento de desaprender más que de aprender, no perdiendo de vista nada, pero sí que es buena esta. Yo me apunto a esta. He aprendido a convivir las 24 horas en familia, simultaneidad, tareas domésticas, emocionales, laborales y familiares. Sí, sí, lo mismo. Lo mismo. Genial. Adaptabilidad y flexibilidad, priorizar objetivos, está bien, sí. Voy a dejar de compartir. Fantástico. Ahora tenemos menos 20. Bueno, la idea es que precisamente para pasar al siguiente apartado, con Manel y Marta habíamos pensado precisamente de retomar el tema de la competencia digital, sobre todo porque, fijaos, ¿no? ¿Qué habéis aprendido durante estas semanas, ¿no? Y también nos hacía gracia poner el acento, fijaos que habéis explicado muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones tecnológicas y no tan tecnológicas, ¿no? Sí. Pero que nos pudierais explicar si han sido cuestiones tecnológicas, ¿quién realmente os la ha explicado, ¿no? ¿Os lo ha explicado algún alumno? ¿Os lo ha explicado algún compañero? ¿Cómo ha sucedido este tipo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ha llegado? ¿Ha sido algún videotutorial? ¿Habéis tirado de videotutoriales? YouTube ha sido uno de los pozos de sabiduría más utilizados, en este caso por los maestros. Bueno, Formaciones online que han hecho muchísimos compañeros estos días sería otra posibilidad, ¿no? No sé si era una cosa que nosotros nos cuestionábamos mucho, ¿no? El formación online o videotutorial. Sí que es cierto que nuestros estudiantes tiran mucho de videotutorial y tienen esa comprensión que a veces no tenemos nosotros, pero no sé si tanto los docentes prefieren, aunque sea vía online, el tener esa presencia más visual. A ver si se lanzan los compañeros a comentar. Yo básicamente lo que he estado viendo han sido recursos compartidos por docentes. Creo que a nadie se le ha ocurrido el dar a los alumnos la voz para poder explicar algún recurso que también a ellos les parecía interesante. Y me ha parecido ese dato curioso, ¿no? Que nadie le ha dado voz a los estudiantes en este caso. Pero imagino que también ha sido un poco circunstancial, ¿eh? Ya, imagino. Mira, vía online y con los compañeros, nos comenta Olga. Bien, ya tenemos una primera parte. La gente aprende o vía online o los propios compañeros, por lo tanto la gente se está dejando la piel. Videotutoriales y compañeros. Nos comenta Sonia que prefiere la presencia visual, sin duda, aunque con grupos más reducidos. Georgina hablan de compañeros, videollamadas, creando nuestros mismos tutoriales. Sí, fijaos que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Georgina dice, entre compañeros, haciendo videollamadas, creando nosotros mismos tutoriales y compartiendo las pantallas, ¿no? Qué interesante esta función de compartir pantallas, que yo creo que en estos momentos es una de las funciones quizás más utilizada, ¿no? El hecho de decir, espera, que ya te comparto la pantalla para que puedas ver un poco qué ocurre, ¿no? También lanza, fíjate, Miguel Ángel, que habla de los coordinadores TAC, ¿no? Dice que las herramientas digitales en nuestro centro es el coordinador TAC. Es verdad que todos los centros tienen esta figura ahora y no había salido hasta ahora. Mira, WhatsApp. Mira, WhatsApp ayuda mucho también, ¿no? Fijaos la cantidad de canales en la que estamos utilizando estos días, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Que estaría bien, dice, gracias a los coordinadores TAC que hacen mucha función en los centros y más ahora mismo. Ahí ha habido un punto.
puedo dar fe Sí, que es así. por favor, Manel, por favor. Nada, que te Por toca el favor. Coordinador Stack, estamos on fire, es aquello que estamos 24 horas. Alguien decía, me he dado cuenta que el día tiene 16 horas. Yo creo que también me he dado cuenta que el día tiene 24 horas casi. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que hablo en mi caso, ¿no? Pero justamente creo que nuestra figura, nuestra función, se agradece más que nunca para uno mismo, ¿no? El ver que realmente en una situación de estrés, de nervios de muchos compañeros, ver que puedes hacer ese soporte, esa ayuda. Y cuando no, pues esa formación en grupo o individual, la verdad es que, aunque te requiera mucho esfuerzo, mucho tiempo, bueno, es exactamente lo mismo cuando haces una clase con tus alumnos y ves que realmente ha habido feedback, ¿no? Realmente ves que han estado, ¿no? Y que salen agradecidos o contentos o que han aprendido o no sé, que se lo han pasado, podría decir. Uh-huh. Pero sí, figura muy importante estos días, ¿eh? Coordinador TAC. Me lo imagino, me lo imagino. Borja lanza una cosa interesante, ¿eh? Habla de ensayo-error. Quizá a los adultos nos pasan las formaciones, ¿no? Que la gente tiene como miedo de tocar y ahora no te ha quedado otra. De aprender de que el error es la base del aprendizaje y no tengo miedo a tocar y si me equivoco no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Perdona, sigue. No, decía más que nada porque como muchas veces los propios, nuestro sector, el sector de los educadores, somos siempre un sector muy preocupado por el cómo, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo has hecho esto? ¿No? ¿Cómo? Espera, ¿cómo lo has realizado? ¿No? Quizás estaría bien que cada uno de los participantes pudiera explicarnos exactamente qué es lo que compartiría con el resto, ¿no? Es decir, mira, yo lo que compartiría con vosotros, incluso un poco en la línea de lo que comenta ahora Anabel, ¿no? Dice, las herramientas son importantes, pero lo más importante es el uso que hacemos con ellas, ¿no? Decía, es decir, yo si os tuviera que dar un consejo, sería este, de lo que he aprendido estos 15 días, bueno, no, ya llevamos 3 semanas, estos 21 días de confinamiento, os diría, si tenéis que utilizar esto, utilizarlo de esta forma. Y así también lo compartimos entre todos, porque muchas veces buscamos la página web, pero quizás lo que sería interesante es que pudiéramos afinar un poco también en el uso, ¿no? Por tanto, ¿qué consejos los que estáis aquí escuchándonos nos daríais también y compartiríamos entre todos, ¿no? Bueno, el Josep dice, ¿no? Formación, formación, formación. Eso me imagino que es un consejo. Pero la línea de Anabel a mí, sabéis los que me conocéis, que es mi preocupación máxima y con Miquel Ángel y Manel lo hemos hablado mucho, ¿no? El para qué. Está muy bien tener la maleta llena de recursos y hay gente que lo ha lanzado también en el chat, ¿no? Decir, ese acuerdo más de toda la institución para ver qué se hace con eso. Bueno, ahí están saliendo cosas interesantes, en la línea de hay que parar a pensar antes de actuar, pensar qué herramientas es la más adecuada para mejorar la comunicación en esta situación, ¿no? Entiendo que quizás en alguna situación se ha utilizado alguna herramienta que no ha sido muy adecuada. Pregunto, no lo sé. Gracias a los coordinados TAC, pero... Esta de Sonia es también para abrir otro debate. Que no cayera toda la responsabilidad, ¿no? Que como que la competencia digital debería estar en cada docente actualmente. Gracias, Sonia. Sí, aquí Miquel Ángel te han pasado la pelota, creo, en que el coordinador TAC tendría simplemente que no enseñar a usar herramientas. Yo estoy de acuerdo, pero luego le contestaría, creo que ha sido porque Sonia, ¿no? Creo que ha sido Sonia. Tienes toda la razón, Sonia. Es decir, nuestra función sería más de, bueno, tenemos estos conocimientos de conciencia digital, vamos a ver pedagógicamente y metodológicamente cómo los podemos usar. Esa tendría que ser nuestra función de coordinador TAC y no la de ir resolviendo incidencias informáticas o TIC y la de ir enseñando las cosas más básicas, pero también tenemos que ver cuál es la realidad en la mayoría de los centros y ahora mismo nos toca esto. Llegará un día seguramente que nuestros futuros docentes saldrán de la universidad con esa competencia digital suficiente
y sobre todo con esa autonomía digital, porque yo siempre les digo a mis alumnos que no es tanto lo que sabes, sino cómo lo haces, ¿no? Y yo creo que la competencia digital tiene que ir acompañada de la autonomía digital, esa capacidad de desaprender y aprender, porque si hay un mundo cambiante como ningún otro, justamente es el mundo digital. Eso creo que es importante. Pero ahora la realidad es esa, ¿eh? Y nuestra función también sigue mucho en ese soporte. Claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos pasado a un entorno digital 100%, pues lo que tenía, pues había asumido un 20% de ese aprendizaje, en 2 semanas le estamos metiendo el 80% ya a tope, ¿no? Pero cuánta razón tienes. Mira, de hecho hay una tendencia en estos momentos muy interesante que tiene que ver con lo que decís ahora de la competencia digital, que va muy en contra quizás de lo que se llama la competencia digital docente, ¿no? Fijaos, ahora se habla de la competencia digital docente, ¿verdad? Muy bien. Es decir, de qué tipos de competencias tienen que tener los docentes en el ámbito digital. Pues hay una tendencia que habla más de la competencia docente en un mundo digital. Es decir, que no sea exclusiva del ámbito docente, sino qué competencia docente, qué competencias docentes tiene que tener en estos momentos en un mundo que es completamente digital, ¿no? Y por lo tanto, que no se quede exclusivamente en una cuestión instrumental, sino que sea, en este caso, mucho más abierta y desregulada, ¿no? Pero vaya, en principio creo que es interesante la discusión, ¿no? Por aquí dicen lo importante es saber conocer, saber después saber elegir las herramientas correctamente en función de las necesidades. Os dejo el documento que antes os he prometido de lo que es pensar sobre pedagogía en el despliegue de una pandemia. Y Manel decía que hay que crear sinergias sí o sí con la familia en edades tempranas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Era una respuesta que le hacía a Cristina, que nos comentaba cómo llegamos a los más pequeños sin agobiar a la familia. Una de las consultas que más me ha llegado estos días justamente es ese entorno digital, cuál es la mejor manera de construirla cuando hablamos de etapas como educación infantil, ciclo inicial, etcétera, ¿no? Y porque hay un salto, es decir, la interactividad o la autonomía que tiene el alumno a esas edades es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí o sí la familia tiene que haber una cierta complicidad, pero sí que yo recomendaba utilizar herramientas lo más visuales posibles, donde el alumno, el niño o la niña pueda ver a su maestro, como evidentemente no le da una instrucción escrita, sino le da una instrucción visual en formato de vídeo, una propuesta, unas recomendaciones, unos consejos, y entonces es cuando entraría pues, en juego esa competencia digital del maestro para poderse grabar, poderlo compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pueden haber herramientas, pero quieras o no, hay una mínima interacción de la familia, tiene que haber, es indispensable. Antes, Josep Rigau ha explicado el caso me parece que era el Josep, de lo que había sucedido con una videoconferencia que se había realizado con familias, quizás, ¿no? Y que no habían podido llevarla a cabo, ¿no? Precisamente porque quizás las competencias digitales de las familias no eran las más adecuadas, ¿no? Bueno, aquí también sería muy interesante, en este caso, abundar sobre el tema, ¿no? Fijaos, ¿no? Después de 3 semanas en casa y teniendo varios programas de conectividad, seguramente teniendo para probar o aprender, me ha preocupado hoy ver cómo la brecha digital es tan grande que según como en centros, como para esperar el último momento para convocar sin probar o tener el conocimiento suficiente, tenemos 100 estudiantes que se morían de ganas de ver a su maestro y compañeros y nos sentimos frustrados al ver que no se ha preparado nada para que se mantengan sus emociones, ¿no? Claro, hay cosas que son tan simples a veces como preparar ni que sea un vídeo, ¿no? Un vídeo incluso para los más pequeños, de los maestros. Yo he visto algunas experiencias estos días muy interesantes y muy conmovedoras, ¿no? Como las maestras incluso de P5 preparaban pequeños vídeos de buenos días para los más pequeñitos, ¿no? Iban dando los buenos días y haciendo el buenos días para cada uno de ellos y lo enviaban directamente a cada una de las familias, ¿no? Bueno, pues es un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo la escuela también está presente, ¿no?
Y en el caso de los más desfavorecidos, quizás hay veces que los maestros, haciendo una llamada o un pequeño reclamo con WhatsApp, no sabéis la joya que supone el hecho de que la escuela también esté presente por medio del maestro, la función tutorial, ¿no? En este caso con el uso, ¿no? Por eso ahí vuelvo a lo que decía antes Anabel, de la importancia que llega a tener el uso que hacemos de estas herramientas, ¿no? Que son muy potentes. Mira, Miguel y Manel, es muy curioso porque Georgina y Dulos nos abren una línea de la que no hemos hablado. Georgina, gracias por el comentario, porque ella habla que es su primer año como docente. Hablamos de los profesores que empiezan este año y luego hay otro sector de profesionales que nos lanzaba Dulos, que hablaba de cómo motivar a los profesionales que no ven esa necesidad de estas herramientas. Que todos los que estamos en colegios sabemos que hay un sector que crea como un sesgo, ¿no? A veces en los claustros, y eso también es peligroso, que esta es otra de las brechas que hablabas tú antes, pero tanto los profesores de nueva incorporación, ella hacía un llamamiento, porque gracias a cómo me han preparado en la universidad, me he sentido segura y preparada para estos días. Aún así, siempre aprendiendo y compartiendo conocimientos, ¿no? Pero el tema de los profesionales que aún no lo ven, yo no sé si habrá un antes y un después en ese posicionamiento después de lo que ha pasado estos días. Supongo, sí, no sé. Yo ahora me quedo con, por ejemplo, con Sandra que decía, como madre cada semana recibimos un vídeo de la tutora y una propuesta semanal para los alumnos de infantil, ¿no? Bueno, pues es esto, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de cómo somos presentes, ¿no? Por el uso de la tecnología. Muchas veces yo acabo explicando que la tecnología es capaz de producir una paradoja muy interesante, ¿no? Que nos hace sentir muchas veces muy lejos de aquellos que son muy próximos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos llegar a tener un móvil delante y estamos juntos cenando, lo que sea, y la tecnología que la tienes te hace sentir como muy lejos de los que tienes muy próximos, y nos hace sentir muy próximos cuando están muy lejos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que muchas veces dices, ostras, estás cansado de hacer meetings o de hacer meets o de hacer videoconferencias, pero nos estamos volviendo como yonkis, del tema este, es decir, porque lo necesitas, porque necesitas el contacto de tener a estas personas también delante, ¿no? Porque sabes que las tienes, ¿no? Y si en algún momento tienes unas horas de decir, ostras, ahora no tengo ninguna videoconferencia, qué raro, ¿no? ¿Estarán bien? Es que en el fondo, bueno, yo creo que como somos seres sociales, necesitamos también de poder tener contacto, ni que sea, en este caso, con estas herramientas, ¿no? Pues ese es el tema que decías tú, Miguel Ángel, llegado a este punto de que empezamos a ser como yonkis tecnológicos, ¿no? de recursos. El tema que decías de la desconexión, que a mí es una de las aportaciones que he leído en tus artículos que más me ha ayudado, realmente. Bueno, esto tendría que ver ya con la tercera parte del webinar, ¿no? Yo creo que ser competente digital, ¿no? Hablando de lo que hoy es competencia digital, que fijaos la cantidad de cosas que en principio la gente ha aprendido, ¿no? Desde gestionar el tiempo, gestionar videoconferencias, comunicarse. En el fondo, si nos vamos a ver lo que son las grandes dimensiones de la competencia digital, veremos que tienen que ver con gestionar, organizar, comunicarse, ¿no? Etcétera. Pero una de ellas, también, ser competente digital, también supone saber desconectar, ¿no? Saber desconectar. ¿Cómo sabemos desconectar? ¿Sabemos desconectar? ¿Somos capaces de desconectar? Y ahí quiero ahí mandar una pregunta que tiene que ver con ¿de qué manera desconectamos? ¿Somos capaces de desconectar? ¿Y cómo lo hacemos, no? Y creo que Manel, ¿nos pasas No. a Manel o lo comentamos? Sí, lo comentamos por el chat, porque el Menti me ha quedado a medias. No pasa nada, Imposible llegar a todo. Me encantaría. De todos modos, una de las cosas que también me han comentado muchos días mis sobrinas, que son adolescentes, ¿no? Me comentaban de, oye, pues a lo mejor ahora los profes entienden un poquito más cómo nos comunicamos entre nosotros. Ese lenguaje digital que tienen ellos para comunicarse, que nosotros no hemos tenido. Y quizá ahora esa comprensión nos conduzca a lo que han dicho muchos compañeros, es decir, si entiendo sus medios de comunicación, quizás sea ahora el momento de no estar en contra y empezar a alinear esfuerzos. No sé si me ha explicado. Sí, sí, sí. Sí. Mira, ya van entrando respuestas interesantes, ¿eh?
Esther, cuando sale el sol durante media hora me desconecto por las mañanas leyendo una novela. Ay, me Un encanta. rincón sin... Sin tecnología. Mira, aquí hay uno que es muy interesante, que es tener tu rincón sin tecnología, horario y cumplirlo es básico. Una de las cosas que estamos descubriendo es, me parece que os lo comentaba antes, ¿no? Que muchos alumnos universitarios, al menos de edad universitaria, a mí me ocurre con mis hijos, están perdiendo el ritmo circadiano, ¿eh? Y perder el ritmo circadiano supone que, bueno, pues claro, cuando se van a dormir no tienen sueño y cuando empiezan a tener sueño es a las 2 o las 3 de la mañana. Estos los que se van temprano, los que se van más tarde, por lo tanto van rompiendo el sueño, ¿no? Y bueno, si tienen clases o tienen alguna historia, hacer una videoconferencia a las 8 de la mañana si te has ido a dormir a las 4, bueno, pues esto es lo que está sucediendo en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué manera, fijaos, nos ayuda a desconectar, ¿no? Yo intento desayunar en el balcón y leer un rato después de comer. Qué bueno. Sabe la lectura. Qué bueno. Vosotros dos no habéis sido capaces, ¿no?, de desconectar estos días, decir la verdad. Sí, yo lo estaba escribiendo en el chat. Yo me reconozco altamente muy conectado, siempre. Me gusta, no puedo negarlo, me gusta. Pero justamente por eso ya en mi rutina de siempre hay unos momentos sagrados o fijos donde la tecnología la aparto. Pero reconozco que estos días es imposible. Es decir, estos días desde que me levanto ya en la ducha hasta que me voy a dormir, hasta que no apago el móvil, no estoy desconectado, pero la situación es la que es. Entonces, incluso a veces por la noche me despierto y pienso en alguna cosa que hay pendiente, ¿no? Y estoy por abrir el móvil, pero yo creo que es importante. Es decir, son situaciones puntuales las nuestras, pero estos días, y no es ya tanto de conexión, es decir, al no tener nuestro espacio físico de trabajo, la mayoría, hablo de docentes, etcétera, he fijado, hace que estés en casa, estés trabajando para cosas del cole y mires la hora y dices, pero si son las 7 o las 8, ¿no?, de la tarde, yo aún estoy aquí delante del ordenador o con las libretas o lo que sea, ¿no? Y entonces es importante de fijar esos horarios. Me hace gracia porque hace unos días hice un tuit de organizarse en casa y yo reconozco que de esos puntos no hago ni uno. Ni uno. Pero es muy importante, creo. Qué Sí, bueno. sí. Oye, están saliendo cosas muy interesantes y además la gente se está sincerando mucho, ¿no? Olga ahí ha puesto una cuestión muy interesante, ¿no? Dice, voy a sincerarme, me está costando muchísimo, tengo que además cambiar hobbies, ¿no? Dolores García dice, cuando voy a mi pueblo, sí, claro, desconecto, claro, a nivel de desconexión, ¿no? En mi cole... WhatsApp, Miquel Àngel, también. Sí, esto ya. Después, ahora os voy a dar algunas nociones que creo interesantes también para... Antes he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención, que era, nosotros hacemos un bar virtual los sábados por la noche con los amigos. Anda. Una manera de desconectar, no sé si lo habéis visto. Sí, de Ignasi, sí. De Ignasi. Hacemos un bar virtual los sábados con los amigos, sí. Yo lo reconozco, me cuesta mucho desconectar, si no es por trabajo, es por tema personal. Netflix, más videollamadas con amistades, aunque estoy aprendiendo a coser y volviendo a leer, cosa que hace tiempo que no tenía tiempo para esto. Ha salido la lectura, reiteradamente. Sí. Desconectar conectando. Desconectar conectando. La partida de la OCA de las 7. Qué bueno. Y yo canto en una coral online una vez por semana. Vuelve a ser una videoconferencia, pero mantenemos nuestros hobbies, ¿no? Bueno, acaba siendo una cuestión interesante en este caso para tenerla presente, ¿no? Bueno, yo quería compartir con vosotros una cuestión que tiene que ver con un pequeño decálogo que me ha parecido interesante, de pantallas amigas, ¿no? De un decálogo para un confinamiento digital saludable. Os lo comparto, lo comentamos y vamos viendo un poco lo que... Sí, ¿quieres que lo proyecte? Ya lo estoy compartiendo, no sé si lo estáis viendo. Vale, sí, perfecto. Vale. Bueno, me ha parecido interesante porque buena parte de los 10 puntos como decálogo hablaba de diferentes cuestiones y si queréis
mientras lo vais en principio escuchando y viendo, podéis hacer también las intervenciones de cada uno de los puntos, ¿no? Yo os explicaré cuáles son las que en estos momentos me están costando más, ¿eh? La primera, que es planificar las conexiones, ¿no? Es decir, suerte que trabajo mucho con el calendario y en el fondo pues voy planificando cuándo me tengo que conectar o no, pero me ayuda mucho tener en qué momento tengo una videoconferencia o no, pero realmente el hecho de fijar horarios límite y el tiempo máximo ayuda a hacerlo, ¿no? Desconecta de forma regular, ¿no? Yo creo que en el momento después de cenar o en el momento en que nos encontramos todos para poder compartir la mesa son momentos como sagrados, ¿no? En el que no existen los móviles, ni los ordenadores, ni las tabletas, ¿no? Varía los usos, ¿no? Combina diferentes actividades, cambia de tipo de apps y de videojuegos. Bueno, yo os diría que hasta ahora no he podido hacer ningún tipo de videojuego y al menos seguir series. Hay gente que está viendo muchas series. Yo no sé qué ocurre, pero debo ser un pringao, porque os aseguro que no hay manera de sacar más tiempo de ver la televisión, ¿no? O de ver Netflix. Me dedico completamente al tema docente, ¿no? O ayudar a mis compañeros o estar, en este caso, trabajando, ¿no? Explora posibilidades, experimenta nuevas opciones, herramientas, procedimientos. Yo creo que está a la orden del día, ¿no? Comparte experiencias, busca momentos de pantalla para disfrutar en familia. Yo creo que esto también es interesante cuando compartes ni que sea una serie o una película, ¿no? Que esto también ha sucedido también en algún momento, ¿no? Conversa sobre tus intereses, ¿no? Esto yo creo que en algún momento que estamos en la mesa comiendo ayuda, ¿no? Cuida la salud física. Yo no sé cómo lo lleváis, pero en estos momentos es lo que llevo peor. Muchos compañeros dicen que se han apuntado a hacer algún tipo de fit. Yo creo que en vez de fit, yo saldré fat más que fit. Pero vaya, en principio no estoy llevando muy bien el tema, ¿no? La atención a la postura, eso sí, la visión, la alimentación y el sueño, que es de las cuestiones más importantes, ¿eh? Dar un buen ejemplo, gana autoridad, liderazgo siendo buen influencer. No sé si utilizáis y participáis mucho en las redes. Yo creo que en estos momentos las redes están siendo importantes como para poder compartir también lo que está ocurriendo y dar tu opinión y que haya un cierto diálogo. Bueno, al menos a mí me gusta también utilizar las redes para esto, ¿no? Y ayúdate de la técnica, utiliza sistemas para el control parental. Yo creo que aquí los que tenéis padres con los que sois padres con chavales más pequeños, creo que en principio podéis explicarnos más alguna cuestión de este tipo. Yo, como tengo chavales más mayores, ya ellos autorregulan, ¿no? En este sentido. Y revisa tu plan, mide los resultados, evalúa las medidas y ajusta tus objetivos. Yo creo que es importante también evaluarte mucho a ti mismo a nivel de cómo estás utilizando la tecnología y autorregularte, ¿no? Creo que iría por aquí. No sé cómo lo veis, compañeros. Es que, perdonad, pero me habéis pillado leyendo una aportación en el grupo que ahora, después para acabar, la lanzaremos porque me parece muy interesante. Sí, el de la... Yo lo estaba pensando también, no sé si te refieres al de Sandra, que dice, hablando de desconectar, ahora aquí me están entrando remordimientos. Bueno, sí, es verdad. estar aquí también está, bueno, también es una manera de desconectar, hablar también es una manera de desconectar, cuidado, ¿eh? Cuidado. Lo que estamos haciendo ahora también ayuda a desconectar, poderlo compartir con otros. Me viene muy bien, Miguel Ángel, que introduzcas esto porque le dimos muchas vueltas al formato de las webinars con los colaboradores y la gente entra a buscar recursos y dijimos, es que este momento de poder charlar con expertos, con compañeros, de compartir, esto desconecta hoy en día muchísimo. Muchísimo. O sea que no tengas ningún tipo de remordimiento, Sandra, que acabamos en breve y ya es viernes tarde y te queda toda la tarde. No, yo me refería, perdonaré que lo mismo, no sé si se va de tema, pero hablaban de, cuando hablabas del tema de desconectar, el otro día salió en un tuit que decían que la música, el dibujo y el deporte es lo que nos ayudaba a desconectar en estos tiempos y siguen siendo las materias que menos tenemos en cuenta en la escuela. A lo mejor para plantearnos diferentes aspectos del currículum de cara al futuro, ¿no? Efectivamente. Cambiando indicadores estos días para poder evaluar el tercer trimestre y digo, es que esto se tendría que a lo mejor haber hecho antes, ¿no? Pero quizás es un momento para replantear este tipo de cuestiones en abierto.
Disculparé que se iba, pero no quería que se dejara de mencionar. Mirad qué interesante, ¿no? Por aquí nosotros en casa tenemos tenemos niños pequeños y regulamos la tecnología con una hora de tecnología y volvemos al horario, la tele, la tenemos por internet, así solamente vemos lo que nosotros ponemos, ¿no? Es una manera también de... Yo estoy aquí comiendo pipas y podía estar viendo La Casa de Papel. Bueno, es poder aprovechar. Yo después la veré también, Andrés también la veré. Andrés es un grande compañero y gracias por estar aquí, Andrés. Con niños muy bien. Y yo, bueno, no sé si queríais comentar alguna cuestión. Manel, Marta. Los remordimientos, no. ¿Qué hora tenemos? Es que no me mira ni la hora. No, yo no sé, un poco así como conclusión o para terminar, ¿no? Es evidente que la situación en la que estamos nos ha creado estrés a todos, nos ha lanzado, que queramos o no, a implementar tecnología en nuestros entornos. Pero claro, queráis que no, esto pasará. 2 semanas, un mes, 2 meses, no sé, incluso hablaban de hasta septiembre, no lo sé, pero esto pasará. Y lo importante son las lecciones que vamos a sacar de todo esto, ¿no? Entonces, esta tarde leía un artículo de Enrique Dange, el último que ha publicado, que estaba muy bien, en que decían que tendríamos que recordar este confinamiento no como el año que perdimos el curso, sino como el año que empezamos a aprender a trabajar online. Y creo que puede ser una cita interesante para ir acabando también, ¿no? Sí, está bien, Manel, que lo hayas dicho, porque hay veces que el lenguaje también nos condiciona la manera de pensar, ¿no? Yo creo que en estos momentos que necesitamos mucha energía positiva, ¿no? Para visualizar cosas, para pensar, para salir rápido de esta situación, yo creo que está siendo tenemos que verlo como una oportunidad y tenemos que verlo también como una inversión, no como una pérdida, ¿no? Es decir, muchas veces, muchos profesores cuando dicen es que hacer esto acabo perdiendo tiempo, ¿no? He perdido tiempo en esto, ¿no? Y muchas veces dices, no, ¿por qué no utilizas la palabra invertir? ¿Por qué no has dicho he invertido tiempo en hacer esto más que en perderlo, ¿no? Porque no es una cuestión de perderlo, sino de haberlo invertido, ¿no? Y cuando dices invertir, quizás también cambian muchas maneras de tu marco mental, de nuestro marco mental, ¿no? Yo creo que lo que nos está sucediendo es que, bueno, también nos está ayudando a mirar las cosas de manera diferente, ¿no? De forma completamente diferente, ¿no? Bueno, en el fondo vale la pena pensarlo también de esta forma, ¿no? Me encanta porque se han sumado a vuestras conclusiones y así ya están, y la gente está lanzando como el eslogan final, ¿no? Decía Sonia, yo diría el año que entendimos a la fuerza que vivimos en un mundo global y conectado. Está bien, ¿no? Yo creo que habrán muchas cuestiones que tendrán que ver. Fijaos, Ruth nos dice la durada del confinamiento ayudará a que sea un proceso transformador y no solo anecdótico, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esto nos cambiará en este caso por dentro y por fuera, ¿no? También. Fijaos también la ciudad, ¿no? Huele diferente. Hay muchas cosas que dices, ¿no será que tocaba una cosa de este tipo, ¿no? Ya sé que puede ser como muy cruel pensarlo de esta manera, pero bueno, en el fondo nos entuzudimos muchas veces a pensar que somos los reyes del mambo y te das cuenta de que somos muy vulnerables y muy frágiles, ¿no? A mí me ha llegado muy hondo el hecho de pensar de que somos muy frágiles, muy vulnerables, ¿no? Y que somos muy pequeñitos. Y el pensar que eres pequeñito y frágil y vulnerable, yo creo que te hace más humilde. Y al sentirte más humilde, bueno, ves las cosas de diferente manera, ¿no? O sea que ayuda a aprender. Y nos daremos más abrazos. Con eso estoy muy de acuerdo. Así que desde aquí os envío un fuerte abrazo virtual. Muy bien. Bueno, chicos. Muy 6 bien. y 11. Yo no sé si los participantes quieren lanzar alguna pregunta más, aprovechando que Miguel Ángel y Manel están aquí esta tarde, o si tienen alguna necesidad que podamos hablar un antes y un después, ¿no? En principio, si no dejamos acabar estas reflexiones. Súper participativos, ¿eh? Hoy, muy bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a Microgestión, Manel, Marta, Albert. De verdad, muchísimas gracias por haber dado la oportunidad de darnos voz ahí al tema y a todos los participantes. Cuidaos mucho, sobre todo cuidas mucho. Muy bien. Gracias a ti sobre todo por ofrecer a participar, porque sabemos que vas a tope. Y bueno, creo que ha sido un lujazo que podamos tenerte hoy aquí con nosotros. Muy bien, un placer. Creo que un placer. Viendo lo que comenta la gente está agradecida. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Esta tarde, cualquier cosita que necesitéis, nos encontráis en redes y nada más tenéis que pedir, ¿de acuerdo? Si está en nuestras manos, aquí estamos para acompañaros en lo que necesitéis. Bueno, bien fin de semana a todos, chicos, y seguimos en contacto en el viaje. Nos vemos en la próxima parada, si os parece. ¿La próxima parada cuál es, Marta? La próxima parada toca neuroeducación con Jesús Guillén. Pues no os lo perdáis. Sí, súper interesante también. Venga, hasta pronto a todos y a todas. Chao, cuidaos. El abrazo de Miquel Ángel. Chao, chicos.